Dios les bendiga, amigo, amiga que me escucha. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se llama Jesús reprende a los fariseos. Jesús reprende a los fariseos. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37. Muchas veces cuando empezó Jesucristo a empezar su ministerio, hizo milagros, hizo sanidades, hizo cosas que daban atónito a las personas, pero los milagros eran muy raros en la Biblia. Casi todos ocurrieron en 3 periodos de tiempo, cada uno de unos 40 años. El resto de la historia bíblica contiene muy pocos milagros. Hay una razón para cada tiempo de milagros. En primero, Dios realizó milagros a través de Moisés y de Josué. Cuando rescató a Israel de Egipto y los trajo a la tierra prometida. Segundo, cuando Elías y Eliseo, Dios confrontó la tremenda idolatría que tenían los israelitas. En tercer punto, Jesús y sus apóstoles realizaron milagros sorprendentes en el momento clave del plan de la salvación. En los 3 periodos de milagros que demostraron que realmente Dios es el único Dios y Salvador. Mas en cambio, la mayoría de los judíos, cuando rechazaron a Jesús los condenó, y también venía de parte milagros que confirmaban que Jesucristo era el Dios, el Hijo de Dios. En primer punto, Jesús fue acusado por los fariseos. Vamos a leer el tema para poder comprender. Versículo 22 dice: entonces fue traído a él, o sea Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un hombre que no podía ni hablar ni ver, Jesucristo lo sanó. Algo que era muy tremendamente grave e imposible de que fuera sanado. Jesucristo lo hizo simple y sencillo, porque era el Hijo de Dios. Esto mostraba señal de que era el Dios verdadero, Jesucristo de Nazaret. Vemos que un milagro es algo asombroso que solo Dios puede hacer. Es un acto de poder que rompe totalmente las leyes de la naturaleza, que de hecho la ciencia nunca podrá explicar. Vamos a leer el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este acaso el hijo de David? Viendo el milagro que hacía Jesucristo. Al igual que el milagro de Moisés, de Elías, este milagro fue innegable, porque varios ojos vieron esto. Esto hizo que el pueblo se preguntara si Jesús era el hijo de David. Este es un título mesiánico, el del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. La gente estaba sorprendida pero la evidencia no condujo a una fe verdadera y genuina. Se asombraron, pero dudaron de Jesús. Esto nos muestra que no precisamente un milagro va a acontecer que la gente crea, sino la palabra de Dios en las personas. Literalmente esas personas se preguntaban: ¿este hombre no es el hijo de David? ¿De verdad? Esperaban que fuera probablemente no. El versículo 24, miren lo que dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos querían asegurarse de toda manera que fuera que nadie creyera en Jesús, pero no podían negar el milagro que afirmaron que Jesús obtuvo su poder sobrenatural por Belcebú, un hombre dado a Satanás, el príncipe de los demonios. No querían creer las grandes evidencias que traía Jesús y que mostraban sus atributos de Dios.
En Mateo 9:34, los fariseos ya mentían de esto, decían que Jesucristo hacía todo esto por medio de Belcebú, una mentira total. Mateo 12:14, y ya planeaban matarlo incluso porque estaban furiosos los religiosos de que Jesús no consentía su hipocresía, su falsedad, su fachada mentirosa y su falsa autoridad, porque ellos eran más fieles a su sistema religioso que a Dios, a sus tradiciones, sus costumbres, a los mismos hombres y a sus mandamientos de hombres que a Dios. Esto es lo que está aconteciendo en muchas iglesias, que la gente está siendo más fiel a un pastor, a un sistema religioso, que al mismo Dios. Si el sistema dice que es verdadero, pero la Biblia lo dice que no lo es, siguen siguiendo este sistema igual como los fariseos y dejando a un lado la palabra de Dios, lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Te puedes sentir muy cómodamente practicando lo mismo que un fariseo, pero es falso. Esto está tremendo. Vamos a continuar. Su argumento no desacreditaba lo que Jesucristo hacía, sino que mostró su gigante incredulidad a pesar de tener una fachada religiosa. ¿Cómo no querían creer que Él fuera Dios? Personas que pueden negar verdaderamente a Dios con su vida. Segundo punto, Jesús confronta a los fariseos. Mateo 12, 25 al 29. Vamos a leer el 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesucristo les está en pie de responderles. Él conoce los pensamientos y los motivos e intenciones que tienen estos fariseos hipócritas y falsos. Era ilógico el argumento que decían ellos, porque ¿cómo Satanás puede actuar contra sí mismo o estar dividido? Jesús demostró su inconsistencia de estos falsos maestros. Ellos decían que la única forma de expulsar demonios era por el poder de Satanás, cuando en tiempos atrás el pueblo actuaron como si expulsar demonios no fuera por el poder de Satanás. Por eso Mateo 12:27, miren lo que dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién? O sea, les está diciendo en su cara, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, había una contradicción que ellos estaban haciendo, porque sus hijos supuestamente estaban actuando de parte de Dios, echando fuera demonios, pero con Jesús no, diciendo que era de parte de Belcebú. Hipocresía, falsedad, contradicción. Versículo 28, vamos a continuar. Pero si yo por el Espíritu de hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Esto concuerda con lo que predicó desde el principio Jesucristo, con lo que viene aconteciendo cada vez que Jesucristo predica en diferentes lugares. Mateo 4:17 dice que comenzó Jesucristo a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un modo de urgencia. Arrepiéntanse de su pecado, dejen a un lado su pecado de borrachera, su pecado de mentira, su pecado de fornicación, su pecado de sexual. Dejan a un lado y pongan su fe en Jesucristo, el Dios verdadero, el Rey. Es lo que les estaba diciendo Jesucristo. Demostró su habilidad Jesús para atar a Satanás. No entendían los judíos, tenían su corazón endurecido, que el rey elegido, Jesús, el soberano, estaba delante de ellos en sus propios ojos y no lo querían ver. Gente incrédula que acontece el día de hoy también, que les hablan de la Biblia, pero son ciegos. No quieren creer en Jesús. Quieren vivir su propia voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios.
Afirmar que expulsar demonios por el Espíritu de Dios Jesús demostraba que ser el siervo elegido que Isaías predijo más de 700 años antes. Mateo 12:18 y Isaías 42:1 lo dice. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, y quien se agrada a mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Versículo 29, vamos a leer. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesucristo estaba siendo lógico. Lo que Jesús decía, si era el rey, o sea Jesús prometido, tenía sentido que primero derrotara a Satanás antes de quitarle el gobierno del mundo. Colosenses 2:15 nos da una ilustración. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esto concuerda con los milagros del pasado. Para rescatar a Israel de Egipto, Dios utilizó milagros para derrotar el poder egipto, que era un gran enemigo de la nación. Para Israel, y también para que Israel viera a Dios como el único Dios verdadero. Dios utilizó milagros que destruían la reputación de los dioses cananeos falsos. Tiene sentido que aquel enviado por salvar a su pueblo, Jesús, tenga poder sobre Satanás. Una conclusión lógica es que Jesús tenía razón y los fariseos estaban equivocados. Punto 3. Jesús acusa a los fariseos. Versículo 30 al 37. Vamos a leer el verso 30. Dice la palabra de Dios. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es tremendo. Esto es, o eres de Dios o no eres de Dios. O eres cristiano o no eres. O eres hijo de Satanás. Primera de Reyes 18:21 nos da una ilustración igual. Y acercándose Elías a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Esto se refiere a ceder una opinión o actitud que han adoptado. Vosotros entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle, y si va en pos de él, seguidle. Y el pueblo no respondió palabra. Elías estaba desafiando a este pueblo a tomar una decisión ya. Toma una decisión ya. Seguir a quien quiera que fuera el verdadero Dios. Algunos no estaban seguros. Unos sabían que era Jehová el verdadero Dios, pero disfrutaban de los placeres pecaminosos. Disfrutaban el pecado. Y disfrutaban el pecado de este mundo, los placeres de este mundo y otros beneficios que obtenían al seguir a Acab, el dios falso, y a su adoración idólatra falsa. Se dejaban llevar por las placenteras cosas de este mundo y dejar a un lado al Dios verdadero. De igual manera, tú podrás no querer seguir a Dios porque amas tu pecado, ama los deseos de los ojos, ama los deseos de la carne, ama los deseos sexuales, ama los deseos del alcohol, amas la mentira, amas y no quieres nada de Dios. Pero es necesario que decidas ya, porque quizás mañana será demasiado tarde. Israel intentaba combinar el culto de Dios con el culto de Baal. Imagínate combinar a Dios y el culto de Baal, que es el Dios de la carne. Escojan quién es Dios, le estaba diciendo Elías, y luego servir a Dios de todo tu corazón, comprometidamente, realmente. Por eso Elías dio una señal visible en el cielo, que cayó fuego del cielo. Aquellos profetas falsos de Baal empezaban a invocar a su Dios falso y nunca le respondió. Elías puso 12 piedras para que en muestra de las 12 tribus de Israel, y invocó al Dios verdadero, y Dios les respondió descendiendo fuego, una columna de fuego, mostrando que Jehová es el único Dios verdadero realmente. No podemos permanecer neutrales, y tú tampoco, que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas, a medias. O eres cristiano o no eres hijo del diablo.
No puedes estar a media, no puedes ser tibio, porque dice la Biblia que los tibios Dios los vomitará. Si depositas tu confianza y fe en Jesús y lo sigues en obediencia, entonces en el juicio final te recogerá como su trigo en el granero, o sea, te llevará al cielo Dios, Jesús y Dios. Mateo 3:12 Mateo 3:12. Pero si no estás comprometido con Jesús, serás como la paja que quema el fuego, que nunca se apagará. Esta es la ilustración del infierno. Si rechazas a Jesús en esta vida, irás al infierno. Vamos a leer versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Uno de los pecados más graves que cometieron los fariseos, los falsos religiosos, fue blasfemar contra el Espíritu Santo. El otorgar el poder de Dios a Satanás, cometieron el pecado imperdonable y peligroso. Pero vemos que a lo largo de la Biblia que Dios es un Dios misericordioso, perdonador. Vamos a ver que es real. Éxodo 34, 6 y 7. Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y lento tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad y la rebelión. O sea, siendo tú rebelde, te perdona y no tendrá por inocente al culpable. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, los que te buscan, los que buscan de ti. Salmo 103:3. El que perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias, todos tus dolores, es Dios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No un sacerdote, no un pastor, sino Jesucristo de Nazaret. Directamente, tu intimidad con Dios, donde quiera que estés. Si estás triste, si estás preocupado, si tienes deudas, si tienes cualquier problema, puedes ir a recurrir en cualquier momento a Jesucristo, a Dios mismo. Segunda de Samuel 12:13. David pecó contra Jehová y merecía morir, pero Dios le perdonó su vida. Dios le perdonó. Israel perdonó su idolatría en Daniel 9:9. También te puede perdonar a ti. Pablo, siendo un perseguidor, una persona que odiaba a los cristianos y perseguía a los cristianos hasta la muerte, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él andaba en ignorancia, en incredulidad, hasta que no se le apareció Jesucristo y se le mostró a través de la Escritura, él creyó. Incluso Jesús perdonó a personas que le clavaron los clavos en las manos y en los pies. Jesucristo oró por ellos, les dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los gobernantes se burlaban, Jesucristo perdonaba. Imagínense, verso 32 vamos a leer, dice la palabra de Dios, dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Los fariseos cometieron dos blasfemias: negar a Jesucristo, el Hijo de Dios, negar al Espíritu Santo. Es necesario, porque Dios es perdonador, Dios te perdona. Imagínense, cuando Pablo estaba persiguiendo cristianos, se le apareció Jesucristo y le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Recibió la vista Pablo, se levantó y se bautizó. Cuando Pedro, que era su discípulo, lo negó, él dice Marcos 14:71, y él entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me hablas. Y cantó el gallo y se acordó Pedro lo que había dicho Jesucristo y empezó a llorar, porque Jesucristo se estaba cumpliendo todo lo que estaba diciendo Jesucristo. Pero Dios lo perdonó, porque en Juan 21 lo llama para que pastoree sus ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. Dios le perdonó, Jesucristo le perdonó. Y tú no quieres perdonar a las demás personas, no seas hipócrita. Pero los fariseos también cometieron la blasfemia de negar al Espíritu Santo. Jesucristo sabía el pensamiento de ellos, sabía sus intenciones con que lo seguían. Pero realmente negar a Jesucristo es muy grave. ¿Cuánto mayor castigo que pensarás que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
Los fariseos, imagínate, habían experimentado el poder del Espíritu y la bondad de la palabra de Dios y el poder del reino venidero, pero eran hombres que no querían quitar esa fachada religiosa y seguir en una fe genuina a Jesucristo verdaderamente. No podían ser perdonados porque habían rechazado a Jesús. La única forma de ser perdonados. Versículo 33 dice: o hacer al árbol bueno y su fruto bueno, o hacer al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Jesús demostró esta verdad al mostrar que los fariseos habían cuestionado el poder de Jesús a pesar de sus obras. A pesar de que sus obras de Jesús eran buenas, Jesús dijo que deberían juzgar por su fuente, por su fruto. Su fruto será bueno por lo que su fuente era buena, la de Jesús. Sin embargo, los fariseos, su fruto estaba podrido porque estaban podridos ellos. Versículo 34 y 35, Jesucristo les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo les estaba diciendo: ustedes son malos. ¿Cómo pueden decir que son buenos y aparentar que son buenos cuando son malos ustedes? Porque su misma boca los delata, que son malos, que son groseros, que son personas que tienen un mal corazón y no quieren arrepentirse de su pecado. No podían ocultar la maldad de sus corazones. Era evidente con sus palabras que mencionaba que eran personas malas. De la abundancia de la boca es lo que hay en tu corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. No, que no comas carne en Semana Santa. No, eso no sirve. Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, no lo que entra en el hombre. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jeremías 17:9 dice que engañoso el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién le conocerá? Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús dejó de hablar a la multitud y ahora se dirige a cada persona individualmente. Tus palabras muestran lo que hay en tu corazón, así que serás juzgado de acuerdo con la palabra que digas. Y esta es una pregunta para todos ustedes. ¿Qué muestran tus palabras acerca de tu corazón? ¿Eres igual que los fariseos mentirosos, falsos, que tienen una fachada de buenos, pero por dentro son hipócritas, falsos, mentirosos? ¿Es un corazón que sigues a Jesús o uno que se opone a Jesús, o que haces tu voluntad y deja a un lado la voluntad de Dios? ¿O estás en el equipo de Dios o estás en el equipo de Satanás? No puede ser de los dos equipos. O te estás dejando guiar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por los deseos de este mundo. Prefieres eso que seguir a Jesús. Vas a recibir condenación por esta elección. Hay personas en esta elección que trataron de detener una injusticia. La verdad, después del milagro no podían negar y se basaron en creer en lo que ellos querían y no en la evidencia que mostró Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es destruido y ninguna cosa dividida contra sí mismo se mantendrá. Nuestras palabras muestran una imagen real de lo que hay en nuestros corazones. Amigo, amiga que me escuchas, escucha muy bien. No terminemos a ser como los fariseos que niegan totalmente una y otra vez de Jesús. Si tú, cuando mueras, sigues negando a Jesús, te queda el infierno. Pero si optas por creer en la obra tan grandiosas que muestra la Biblia a través de Jesús desde el principio hasta el fin, tendrás vida eterna. Es necesario seguir a Jesús en fe y en obediencia verdadera. Dios te bendiga. Bendiciones.